todos, hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, continuamos, ¿no?, con la Iglesia y el Espíritu, o el Espíritu Santo y la Iglesia. Y bueno, habíamos visto la vez pasada que el Espíritu gobierna la Iglesia. Es el que inspira las decisiones, como lo habíamos hecho, como lo habíamos visto bíblicamente en Hechos 15. Pero ahora quiero, bueno, hacer una especie de paréntesis. Vamos a tocar otro temita que tiene que ver con la circuncisión. Acá, bueno, tenemos, ¿no?, como ya lo vieron, ¿no?, todo este recuadrito, circuncisión y bautismo, el mismo significado. Y bueno, como les había dicho, que la circuncisión era cortar en redondo. Esa es la palabra griega circuncisión, que significa cortar en redondo. ¿Eso lo notaron? ¿Cortar qué? ¿Qué corta? Se cortaba el prepucio de los hombres, y eso tenía un significado. Si luego esa persona cortaba, esa persona terminaba con el mundo, con su yo, y que era ya de pertenencia del Señor. Era una señal, un sello, como hemos visto acá, ¿no? La circuncisión es un rito, un mandamiento, se practica en la carne, y acá dice, la circuncisión es una señal, un sello de la fe y la justicia. La circuncisión no es la fe y justicia, como vamos a ver ahora. Es la señal de eso. Entonces, bueno, vamos a ir a Romanos 4:11, porque va a poner, ¿no?, el apóstol Pablo el ejemplo de Abraham. Tenemos que entender que Abraham es el modelo. Abraham es el modelo de cómo una persona es justificada. Es el modelo. Por eso el apóstol Pablo lo pone, ¿no? ¿Cómo es el pasaje? Dice... ¿Cómo? Romanos 4:11. Sí, Romanos 4:11. Dios nunca tuvo la intención de que la circuncisión sea más que eso. Dios nunca, esto es muy importante, Dios nunca tuvo la intención de que la circuncisión sea más que señal y sello. Pero ¿qué hicieron los judíos? Se fueron al extremo. Tomaronla, como hemos visto, ¿no?, con los judaizantes en Hechos 15. Si no se circuncidan, no son salvos. Ellos tomaron nosotros la circuncisión y la llevaron al extremo. Formaron todo un andamiaje, todo un andamio, ¿no?, en cuanto a la circuncisión, y se aferraron a ese andamio y no se bajaba más. Ellos enseguida tomaron la circuncisión y todos los rituales como medios de salvación. Tomaron esos rituales y esas ordenanzas como un medio de salvación, y no lo son. Entonces, la circuncisión no daba justicia al hombre, no salvaba al hombre, ni siquiera al propio Abraham salvó, como ahora lo vamos a analizar bíblicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Se abusó del ritual. ¿No les parece familiar esto? Se abusó del ritual. Algunos lo pusieron pusieron al ritual como dador de justicia. Que el ritual en sí mismo, tomaron el ritual en sí mismo como que el mismo ritual daba la justicia. Así piensa el judío. Por eso lo vemos en Romanos 15, ¿no?, con los judaizantes, con la historia que tuvieron Pablo y Bernabé con los judaizantes. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y hoy tenemos en algunos círculos cristianos el mismo problema, pero ya con el bautismo, ¿no? Como dije hace un rato, ¿no? Una persona en un momento dado se paró, puso los puños sobre la mesa, estábamos reunidos y dijo: el bautismo no salva. ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Cómo es este sistema? ¿Qué hicieron? Exactamente el mismo perro con diferente collar, como decía mi abuelo. Tomaron todos los pasajes, ¿no?, que hablan de bautismo, todos los charquitos que encontraron en la Biblia, agarraron todos los charquitos que pudieron encontrar. Todos los charquitos. Todo el charquito en la misma bolsa. Formaron un andamiaje bien fuerte
bien alto, bien firme, se atrincheraron ahí y ahí se quedaron y no quieren retroceder. Exactamente lo mismo que los judaizantes. Todo es circular en el mundo, ¿no? Como dice Eclesiastés, todo vuelve al mismo lugar, todo, el río siempre vuelve al mismo lugar. Las obras parece ser que siempre están contragolpeando o contraatacando. Las obras. Por eso la palabra que dice, nos salvó. No por obra de justicia que ninguno de nosotros haya hecho, sino por el lavamiento de la regeneración. Ahí está. Lavamiento de la regeneración. ¿Hay agua ahí? Hay agua. ¿Hay un charquito? Mátale, mándale. Le entramos. Entonces formaron ese andamiaje. Con todos esos pasajes bíblicos que... Es decir, que los mismos pasajes bíblicos, de alguna manera, en su estructura gramatical, dan en un sentido también, es como que en el mismo pasaje bíblico hay un pretexto para poner ese andamio, ¿no? Porque pareciera, el pasaje bíblico en su formato, pareciera que dijera eso, ¿verdad? A veces yo lo leo y digo, pucha, ¿no? ¿Cómo que hay que estudiar todo el compendio de las escrituras para entender esto? Porque el pasaje en sí mismo, sacado fuera de contexto, parece decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Tomamos todos los pasajes bíblicos, formamos todo un andamiaje bíblico y lo presentamos. Lo presentamos, ¿no? Eso es lo que se hizo. Se presentó todo eso pasajes bíblicos en cuanto al bautismo. Entonces, cuando una persona esté en desacuerdo, no está en desacuerdo, está en desacuerdo con ese andamiaje, aunque la persona diga, bueno, a mí me parece, viste, que el bautismo no es... No, listo, bajan la caña, no hay tolerancia. Ya no perteneces a ese andamiaje, ni perteneces, y sos falso maestro, y cualquier vale. Cero tolerancia. Es un gran error y un pecado no ser tolerante. Tenemos que ser tolerantes. Es una cosa que tiene que ser tolerante. No notan eso, cero tolerancia. No podemos, podemos estar en desacuerdo. Muchas veces los hermanos no nos toleramos. Seguramente hay actitudes mías que aquí que no le gustan, hay actitudes que a mí no me gustan, lo mismo con ellos, pero nos toleramos. Hay una tolerancia, es decir, sabemos, ¿no? Los caminos, bueno, lo mismo es una postura, a veces hay una postura, a veces hay otra, batería sí, batería no, y vamos ahí, ¿no? Y bueno, y ahí nos vamos tolerando. Sin tolerancia sería muy difícil la convivencia entre hermanos, ¿verdad? Hay que tener cierta tolerancia. Tenemos que tolerarnos unos a otros. Por eso dice, soportense los unos a los otros. Bueno, entonces, no pertenecemos a ese andamiaje, fuera. Fuera de nuestro círculo, no pertenece. Y fíjense en que Pablo, uno de que tenía ese mismo pensamiento era Juan. ¿Se acuerdan Juan? Juan era el apóstol del amor. ¿Se acuerdan cuando había uno que estaba predicando el Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo? O bautizando. Fueron Juan y otros dijeron, se lo prohibieron. Un día vamos a estudiar esa porción de la Biblia. Juan tenía que aprender tolerancia y Juan aprendió tolerancia. Por eso se le llamó ahora el apóstol del amor. Era bravo Juan. Juan era bravo. Y él no perdió su carácter, no ese carácter, es decir, si bien ese carácter fue santificado, siguió siendo su carácter. Fíjense en lo que él dice de Diótrefe. Voy a ir y le voy a decir cara a cara, a este lo voy a agarrar cuando vaya. Ojo, el apóstol del amor, Juan tenía carácter, es decir, como corresponde. Ese carácter que el varón debe tener, debe ser de carácter. Y que las cosas que son como tienen que ser, ¿no? No como vemos hoy en el mundo que cada vez, el hombre está como más afeminado. Hay una parte donde el apóstol Pablo, y creo que es a los Corintios, sin temor a equivocarme, él los exhorta y le dice, pórtense varonilmente. Qué curioso, ¿no? En una de las exhortaciones a los Corintios le dice, pórtense varonilmente. El varón cristiano, bien peinado, ¿no? Su voz grave, ¿no? Hoy vemos, ¿no?, que el hombre cada vez es como más afeminado, ¿no? Es como más afeminado, más tiernito. No. Por eso dice Pablo, varonilmente. El hombre tiene que ser varón y toda su forma. Yo me acuerdo, no sé si conoce el grupo
¿eh? Yo no los veía con el pelo largo, ¿no? ¿Conocen el grupo? Los veía con el pelo largo y se morían así, somos una banda de amor. Se morían todo. ¿Se dan cuenta? No, Dios quiere que seamos, ¿qué? Varoniles, el hombre varonil. Y la mujer lo mismo, ¿no? Una niña, es decir, no una machona. ¿No? No una machona, no una mujer, no. Dios quiere tener eso bien definido. Por eso nuestras hijas y nuestros hijos, tenemos que ver que sean verdaderamente varones y niñas. Y la vocecita y movían el pelito, ráfaga, ¿no? Está muy bueno los tacones, está muy bueno. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ir viendo un poquito. Se abusa del ritual, y lo tomaron como dador de justicia, por eso se armaba toda esta batabola. Entonces se creía que un hombre estaba seguro y salvo si estaba circuncidado. Está circuncidado, Dios toma esa circuncisión como sos un hombre salvo, un hombre seguro. Pero ¿qué pasaba con el que ni siquiera estaba circuncidado? Bueno, la palabra nos dice que ellos se olvidaron, porque Dios se los enseñó, se olvidaron de la circuncisión del corazón, ¿sí? Y se aferraron del mero ritual. Ritual físico, que se hace, ¿no? En la carne. Entonces, el tema recia. Entonces, un hombre circunciso para el judío era un hombre dividido, separado. Un hombre no era separado de lo era. ¿No? Ellos se sentían seguros, ¿no? con ese grupo de rituales. Imagínense ustedes un cristiano judío. Piensen un momento en esto, porque esto es denso. Un cristiano judío, despojado de todo lo que él se sentía seguro, de sus rituales, de sus lavamientos, y pasar al cristianismo, pasar y quedarse sin nada de esos rituales. ¿Se imagina qué traumático? Completamente. La fe, reunirse, alabar, celebrar. ¿Qué únicos rituales tenemos? O sea, mandamientos tenemos dentro de lo que es el cristianismo. La cena del Señor y el bautismo. Eso mismo pasa en la iglesia cristiana, cuando uno claro. se estructura. Vamos a Gálatas 5:6. Ahora, cuando Cristo vino, Dios eliminó la circuncisión como señal. Dios elimina la circuncisión como señal. Nadie de nosotros, necesita ser circuncidado. Ahora, ¿quieren ser circuncidarse? ¿Hay algún problema en ello? Ninguno. Porque igualmente va a significar lo mismo que el bautismo. Por supuesto, ninguno va a querer pasar por ese trauma. Aparte era algo doloroso, ¿no? En cuanto a la circuncisión era algo realmente doloroso, ¿no? Algo que dolía. Y realmente separarse del mundo es algo que duele, es decir, tengo que separarme de lo que amo, de lo que quiero, de todos los dioses, decir a todos los dioses que tengo, chao. Estábamos hablando un poco, ¿no? con ciertos amigos del barrio. Y yo, bueno, ven pasar una mujer, ¿no? Y che, qué linda que está esta, y esto, todo, lo otro. Y me dicen a mí, che, ¿viste qué linda? Le digo, mirá, yo estoy fuera del mercado. Yo soy hombre de una sola mujer, yo me casé, y estoy fuera de todo. Las chicas pueden ser muy lindas, pero yo estoy fuera. Ya no pertenezco, ¿no? Y esto lo tomé del pastor, ¿no? Alducin, ¿no? Él dice, él pone esta manera de decirlo. Dice, bueno, que él salió del mercado. Ya no estamos en el mercado. Las personas que están casadas somos personas de una sola mujer. Abraham lo fue. Y muchos no hombres del Señor lo fueron hombres de una sola mujer. Aunque Dios de alguna manera permitía tener muchas esposas. No es que Dios lo aprobaba, Dios lo permitía, decir. Entonces, esa es la manera que tengo yo de cortar con todo este tema. Pues siempre se acercan los amigos y pasa una linda chica, viste, se ponen entre ellos, los babosos, ¿no? Y uno está ahí, queda. Y
¿qué dice? A ver, ¿qué hay? Che, Fidel, estoy fuera yo. Yo estoy ya salí del mercado. Digan eso, vas a ver cómo se corta toda la conversación y se corta todo. Ya no van a preguntarte nada y te van a decir absolutamente nada. Ya no hay presiones. Uno tiene que salirse de esa presión, ¿no? Porque lo están presionando a entrar, ¿no? ¿No les pasa eso? A entrar en esa conversación. Y muchos entran, ¿eh? Muchos entran, ¿no? Che, estoy viendo que el cristiano entra. ¿Por qué? Porque sufre el cristiano, mayor o no mayor, sufre la misma presión de grupo que sufre la adolescencia. Exactamente la misma. ¿No notan eso? Sufre la misma presión. Una de las cosas que yo le enseñé a Dylan era que él tenía que aprender a manejar la presión grupal. El grupo de amigos, la escuela, ¿no? Ellos presionan, genera una presión. Y él tiene que saber manejar. Saber canalizar esa presión. Ahí te están presionando, ¿no? Para esto, para esto, ¿no? Para tomar droga, para fumar un porro, ¿no? Y está la presión ahí, entonces uno tiene que saber, y sabemos que Eclesiastés enseña eso, ¿no? Cuando, ahí tenemos la presión del grupo, en Eclesiastés. Cuando te inviten, a tal cosa, no. Es no y apartarse. Cuando la presión se vuelve insoportable, el consejo bíblico de la sabiduría de Dios es decir no, porque se dice lo que sucede es que se dice no y la persona se queda. Eso es un error. No, bárbaro, pero te quedaste. Vas a seguir sufriendo la presión. O sea, el punto es no y me aparto. Cuando el grupo ese come y sigue, presión, ya la presión, listo. No, porque si no, terminás, ¿no? Probando drogas o lo que sea. Bueno, vamos a Gálatas 5:6. Pongamos un hermano que pueda leer. Dios, una vez venido Cristo, elimina la circuncisión como señal de justicia. Algunos creen, ¿no?, que el muerto va al Hades, ¿no? Dice, bueno, va al Hades. Hay denominaciones cristianas que dicen, bueno, ¿dónde va el muerto? Al Hades. Perfecto. ¿Por qué? Dice acá. Entonces se agarran de la parte donde el rico y Lázaro. ¿Dónde estaba el rico? El rico estaba en el Hades. Ahí, en un compartimiento, el Hades simil infierno. La otra parte del Hades, simil paraíso. Una zanja en el medio. Entonces toman de ahí y se aferran a eso, forman un andamiaje y chao. Y no piense diferente. Cuando Jesucristo vino, ya no existe más el Hades. El Hades tiene que ver con el Antiguo Testamento, un lugar ahí, un sector, pero una vez venido Cristo, si nosotros vemos todo el compendio de la Escritura, ¿qué dice Pablo en cuanto a su vida? Dice partir y estar con Cristo. Entonces, ¿dónde está Cristo? Si él está diciendo partir y estar con Cristo, está en el Hades de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿En el Hades? Cristo está en el cielo. Cristo está a la derecha del Padre. Dios y Padre están, el Hijo está a la derecha del Padre, entonces los dos están en el Hades. No, tenemos que seguir ampliando la Escritura. Porque muchas veces lo que hacemos es como cuando miramos por el ojo una cerradura, ¿no? Vemos una partecita, pero tenemos que abrir la puerta para ver todo el tema. Y Pablo dice, quiero partir y estar con Cristo. No en el Hades con Abraham. Bueno, es una postura. Hades o no Hades, cielo con el Señor, bueno, no, decir en definitiva, es el otro mundo, la otra vida. Pero, no, mi amigo, no hay cero tolerancia. Usted no cree que vamos a Hades, ¿sí? Usted ya es cualquier cosa. Algunos sectores cristianos deben aprender a ser tolerantes en las cosas que quizás no creen. Yo hay muchos hermanos que no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero siguen siendo hermanos. A ver si entendemos. Siguen siendo hermanos. Lutero para mí es mi hermano, lo voy a ver en el cielo. ¿Usted qué cree? Yo voy a ver a Lutero en el cielo. Lutero fue uno de los grandes, uno de los más grandes teólogos que Dios dio a la iglesia. Lo mismo que Calvino, lo mismo que San Agustín. Son los grandes hombres, son los grandes milagros que Dios dio a la iglesia. Son dones en personas. Y van a estar allá, ¿no? Para algunos, Calvino está ardiendo en el infierno. Lo mismo que Lutero. Y aquí, bueno, no son tolerantes, sino toleran. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a Gálatas 5:6, que lo puedo tener.
6.15, Quique. Léeme de ahí de Gálatas. Colosenses 2.11. ¿De ahora, no? No, 5-6. no, yo te di el 6.15. El 5.6, que por favor lo pueda leer otro hermano. Dice, Sí. porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No vale nada la circuncisión. Ahora, te digo, podés circuncidarte si querés. Si querés pasar por todo ese trauma, ¿no? Podés hacerlo. Desde ya, lo que yo conozco que hicieron esa operación, fue una operación, no la pasaron muy bien. Así que, pero bueno, va a significar lo que ahí está significando. Nada. Por eso, nada, ¿no? Después 6.15 dijiste. Sí, pero sí. A ver, la 6.15. Ajá. Sí. Para nada cuenta estar o no circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. ¿Qué es lo que importa? Ser parte de una... ¿Qué es lo que importa? Ser parte de una nueva creación. Yo me entero de que algunas personas que estuvieron acá, no voy a dar nombre ni nada, para no se me meta un lío, se fueron a bautizar a otro lugar. ¿Sí? A una en particular, a una persona. Yo me enteré de que se fue a bautizar a otro lugar. ¿Sí? Y yo me quedé pensando, digo, escucha, ¿por qué pasa esto? ¿No? Es decir, ¿por qué vamos es decir, se le presentó el Evangelio, sus seres queridos le presentaron el Evangelio, y acá nunca hubo, ¿no? Pero se bautizan. ¿Qué es el punto acá? Primeramente, que un espíritu, ¿qué busca? ¿Qué busca un espíritu? A otro espíritu. Que sea compatible Peor. con él. Eso es lo que hace un espíritu. 7 peores. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Juan, no sabéis de qué espíritu sois. Y lo terrible de todo esto no es en sí que ya haya bautizado. El hecho de creer, de que se engañen a sí mismos, porque nada tiene que ver con esto, con el nuevo nacimiento, sino con el hecho, bueno, vos bautizate, ¿no? Porque eso le importa. Bautizate. Ya no importa cómo viva, puede vivir su vida totalmente desordenada, ¿verdad? Hemos visto a personas que se han bautizado y viven como el mismo diablo. ¿Verdad? Soy bautizado. Por eso hay tanto despiole, por decirlo así, ¿no? Porque la salvación no se pierde. Una vez que uno ha nacido de nuevo y el Espíritu está morando en uno, no puede en un momento dado el Espíritu irse, perderse, porque ahí toda una energía, es un nuevo nacimiento, la persona está completamente nueva. Bueno, hay quienes sí creen, ¿no?, que pierden la salvación, una oportunidad, y tirándome la lengua, y bueno, la salvación se pierde. Para que yo entrara ante una discusión, la salvación no se pierde. Entonces, ellos creen que la persona bautizada, algunos círculos cristianos, creen que la persona que se bautizó, que hizo el ritual físico, ¿no?, que es un sello, una señal, y representa, es importante porque es una señal, se aparta luego. Y vive como el mismo Satanás. Porque vive, lo hemos visto, ¿no?, como el mismo Satanás. En drogadicción, bueno, en los extremos. ¿Y che, qué pasa con esta persona? Se bautizó. Se bautizó. Es decir, bueno, está bautizada. Algún día va a recapacitar algún día va a volver. Y cada vez va hundido. ¿Qué es lo que pasó a esa persona? Nunca nació de nuevo. Porque claro, si ese andamiaje dice que que el bautismo nos reviste de Cristo, pucha, no, está revestido de Cristo, no importa cómo estés viviendo, no, está revestido de Cristo, porque les hacen creer eso. ¿Se dan cuenta? Y esta lucha es sin cuartel, Yo me tuve que enfrentar en situaciones complicadas. Bueno, leemos el pasaje bíblico.
El pasaje que tenemos ahí, ya está, ¿no? Bueno, ¿Cuál es? Gálatas 5.6, creo que faltaba leer. Pues yo se leo, Colosenses 2.11. Colosenses 2.11, por favor. ¿Tenés Colosenses 2.11? Sí. Dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ven el andamiaje del pasaje? La formación del pasaje también ayuda un poco. Es decir, la interpretación de lo que es la traducción misma, pues son a veces las traducciones que ayudan a decir, pucha, no, acá está diciendo que el bautismo es una revista de Cristo. Sí, no dice nada. ¿Se dan cuenta? Pero sí, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que qué es necesario ver para ver con claridad ese pasaje bíblico? Todo el compendio de la Escritura. Hay que hacer el análisis general del contexto Entender para entender la palabra del bautismo, claro, que es lo que claro. estamos viendo la otra vez. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hombre justo es el que le pertenece a Dios por dentro. Es por dentro. Una nueva creación, como lo que vimos. Un nuevo corazón. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Pondré. Dios se adjudica a eso. Él se lo adjudica. Él está diciendo, pondré. Yo personal. Hay quienes no creen eso. No. Simplemente Dios dejó algunas órdenes. No, tenés que subir alguna escalera, algunas cosas. No. Ahí Ezequiel está diciéndolo bien claro. Pondré yo, Dios. Yo me acuerdo de un mensaje, de una enseñanza de ellos, ¿no? Cuando él estaba enseñando Génesis y él decía que Dios hizo la creación, creó y dejó para lo último al hombre, ¿no? Y él enseñaba que Dios, que eso se lo reservó como algo íntimo, algo muy personal, algo que él personalmente realizó. Él no mandó a ningún ángel a que formara al hombre, ¿sí? Dice que él tomó, ¿no?, el polvo de la tierra. ¿Quién? Dios, con sus propias manos. No sabemos exactamente cómo Dios lo hizo, pero Él es algo que se digna, Él en lo personal. Qué maravilloso Dios tenemos, ¿no? Un Dios personal, un Dios que tomó al hombre, ¿no?, lo formó y le sopló aliento de vida. ¿Quién lo hizo? No mandó a ningún ángel, no mandó a Él en lo personal. Y Él en lo personal también es el que provoca en nosotros el nuevo nacimiento. Él personalmente es el que levanta al muerto. Él lo hace, nadie más lo puede hacer. Muchos estaban preocupados, ¿no?, en cuanto llevar el Evangelio, tratar de convencer a la persona, por supuesto, no tiene que llevar el Evangelio. Y fíjense la exhortación de Pablo a Timoteo, ¿no?, a tiempo y afuera de tiempo. ¿No? Exhortar con toda, ¿no?, tratar de convencer, es decir, hablar del Evangelio. Pero el switch, la luz, la prende Él. Dios en lo personal, y que por eso ahí dice en Ezequiel 36. Era el pasaje el cual yo le llevé el Evangelio a esta persona. Dios dice, pondré. Él se digna de hacerlo. Pondré espíritu nuevo entre vosotros. Pondré un corazón nuevo. Sacaré yo el de piedra y pondré uno de carne. Bueno, no. O sea, no lo ven. Son incrédulos. Dios tiene sus planes, sus cosas y Él determina. Vamos a Romanos 2:28. Dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Tampoco se es cristiano en lo exterior. No se es por fuera cristiano. Quiero dejar esto bien clavado con una estaca. Por eso tomé el ejemplo de esta persona, que fue a bautizarse. Perfecto, está bien, el bautismo es un mandamiento que hay que obedecerlo. Pero el punto acá es ¿cuál? Y lo hemos visto en otras personas también, que se han bautizado también acá, ¿no?
Y sabemos cómo terminaron viviendo y cómo siguen viviendo. Fue un chapuzón sin ningún significado. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, entonces tampoco es cristiano el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace que exteriormente en la carne, como lo tenemos anotado acá. ¿Se entiende? 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, el corte, como hemos visto acá, el corte, porque es corte, es la del ¿qué? Corazón. Yo conozco un hermano llamado Gerardo Díaz que él partió con el Señor. Algunos de aquí lo conocieron. Y él enseñaba estas cosas. Él enseñaba estas cosas. Yo no las entendía en su tiempo, en su momento. Él tenía una manera muy especial de enseñar. Él tenía una forma de enseñar muy particular. A mí me costaba un poco entender el de los términos, ¿no? Pero bueno, ahora lo entiendo. Y él enseñaba todas estas cosas. Entonces dice, sigamos, ¿no? Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. No es letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. Dios. Viene de Él en lo personal. Un momento dado en nuestra vida, en mi vida, en la vida de Helio, en la vida de Lela, en la vida de Gladys, en la vida de mi hijo. Yo cuando le llevé el Evangelio a mi hijo, yo le puse el ejemplo de Abraham. Cuando yo presenté el Evangelio a mi hijo, ¿no? Yo le puse el ejemplo de Abraham. Porque es el prototipo de Abraham. Y por esto se nos un revuelo una vuelta, ¿no? Es el prototipo. Si querés ser justificado, tenés que ser justificado de la misma manera que lo fue Abraham. Es de la misma forma. Todos somos justificados de la misma manera. Como vamos a ver ahora. Vamos a ver un poquito un pasaje en Primera de Corintios, un pasaje favorito, que dice así. Le dije Primera de Corintios, ¿no? Vamos a ver. Anótenlo. Primera de Corintios 2, creo yo, donde dice, vamos a ver, 2, 12, 4, bueno, vamos a Segunda de Corintios, vamos a ir a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 4, vamos a 4.3 en adelante. Muchas veces se hace todo un andamiaje, se hace todo como un cóctel de esto, ¿no? Por eso esas iglesias, esos círculos cristianos están llenas de personas no conversas. Personas no nacidas, no. Muchas de las cosas que esos círculos cristianos deberían preguntarse es si verdaderamente está llevando bien el Evangelio. Ellos tienen muchas preguntas que se hacen. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Entonces tienen que preguntarse si el Evangelio de esas congregaciones está predicado, es el bíblico. Esa es la pregunta. Y Marcela hizo algo, ¿no? Alusión a esto. ¿De dónde parte una iglesia verdaderamente sana? ¿De dónde parte una iglesia verdaderamente sana? Sana en doctrina, fortalecida en doctrina y en palabra. ¿De dónde creen? De este lugar, de este pedazo de madera sale.
de este pedazo de madera. ¿Me entienden? De este pedazo de madera. Sale de este púlpito. De lo que se predica acá. Si realmente se predica un evangelio puro, bien bíblico, de ahí depende toda la salud de la congregación. Por eso, una de las cosas que le dice Pablo a Tito, ¿no? Él dice, no, Tito, le puse, lo manda a la isla de Creta, y le dice, ¿para qué corrigieras lo deficiente? Es una palabra media complicada. ¿Cómo? Una iglesia que puede tener de deficiente una iglesia. Bueno, ahí vamos a tener que cambiar los términos para entenderlo mejor. Para que se establezca lo que falta. ¿Qué era lo que faltaba? En el contexto vemos que eran ¿qué? Los pastores. Por eso una iglesia sin pastores es una iglesia deficiente. Y gracias a Dios por esta pequeña y humilde congregación en la cual el Señor ha puesto pastores. ¿Creen ustedes que ha puesto pastores Dios? Los ha puesto el Señor, se pusieron a sí mismos, cayeron de como paracaídas. ¿Se dan cuenta? Cuidado. Y esto me hace acordar a la hermana Nena, cuando ella ora siempre por los pastores, por los hombres, donde Apocalipsis dice que son los ángeles. ¿Recuerdan los ángeles? Y de ahí para abajo. No había pastores en Creta. Entonces parece, viejo, una congregación incompleta. Y de ahí, crecimiento, fortaleza, sabiduría, lo que sea. Para que establezca lo deficiente, corrija lo deficiente. No hay pastores ahí. Por el jefe de la iglesia, el apóstol, le dice, bueno, él, siendo apóstol, podía decir, andá y establecer. Pero queda bien claro que los pone, ¿quién los pone? Para ser más específico, ¿no? Bien, el Espíritu Santo. Ahí lo que él lo ha puesto, como predicador, ¿no? ¿Quién lo ha puesto? Lo ha puesto el Señor. Aquí, que a mí me ha puesto el Señor. Todo, Dylan que lo puso. De repente, ministerio de música, ministerio de alabanza, el ministerio que él tiene para alabar y todo lo demás, ¿quién lo puso? Lo puse yo. Lo puso Quique, lo puso él. Él tiene que entender eso. Porque por eso lo van a rendir cuenta, es decir, por una de las cosas que lo van a rendir cuenta. Entonces lo tienen que hacer excelentemente. ¿Se dan cuenta? Entonces leemos esto, dice así. En los cuales, acá está hablando de los incrédulos. Y esto ayuda un poco a la manera en lo que ella pidió en su oración. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? ¿A quién se le llama Dios de este siglo? ¿A quién se le llama Dios de este siglo? Dejemos que el hermano conteste. Hice una pregunta al hermano. Ok. Bueno, ¿quién es hermana del Dios de este siglo? Según este pasaje que vimos. Yo lo digo. ¿Quién es el Dios de este siglo? 4:4. 4, usted tiene está leyendo la 2 Corintios 4, versículo 4. ¿Cuál pregunta? ¿Quién es ahí el Dios de este siglo? ¿A quién se está refiriendo Pablo en cuanto al Dios de este siglo? O de este mundo, podemos decir. Ahí. 4:4. El Dios de este siglo sería el Satanás que gobierna esta Claro, tierra. ese es Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. Muy bien. ¿Qué hizo Satanás? ¿O qué hace Satanás? Ciega a los incrédulos. ¿A quién es? Ahí lo dijo bien. ¿No? ¿A quién ciega? A los que no están en Cristo. Él los ciega. Es como que le pone un broche, un candado ahí para que, esto no lo va a tocar a nadie. Lo ciega. Pero, ¿cuál es la condición de esa persona? Incrédula. ¿Para qué? ¿Para qué lo ciega? Siga la lectura ahí. ¿Para qué lo ciega? Para que no le No le resplandezca la luz del Evangelio. la luz del Evangelio.
Por esa razón, esto es un motivo a los creyentes a predicar el Evangelio, fuera de tiempo, a todo momento, y predicar el Evangelio. Hermano, hermana, predique el Evangelio, porque hay un trabajo que Satanás está haciendo con esos incrédulos, con los incrédulos de su familia, con los incrédulos que sea. Entonces, él está impidiendo, ¿no?, a ese incrédulo que la luz de Cristo le resplandezca. Él tiene todo un ejército armado, o sea, para eso. Bueno, nosotros tenemos que contrarrestar eso, ¿no? Predicar el Evangelio, para que no le resplandezca la luz de Cristo, ¿se da cuenta? Ese es el proceder. Del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por el amor de Jesús. Este es el punto, es así como cada cristiano debe mirar, debe verse. ¿Te ves así? ¿Te ves como se veía Pablo? ¿Te ves de esta manera? Es importante, o si no, no vas a predicar el Evangelio. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Así es como debemos vernos cuando predicamos el Evangelio. Porque nadie más que nosotros va a predicar el Evangelio. Yo cuando tuve la oportunidad de este señor, por el cual oro, si él puede no escucharme o verme, de alguna manera pueda entender y pueda... 2 horas estuvimos ahí, en ese local. Y el Evangelio está presentado. Satisfacción personal es decir, del deber cumplido, ¿no? ¿Siente satisfacción por el deber cumplido? Un deber cumplido. Es un deber cumplido. No, ya cumplí. No, deber cumplido. El deber cumplido. El deber es lo que me correspondía hacer. Presenté el Evangelio. Bien como la palabra de Dios me dice que tengo que presentar. Ahí le dije, está muerto, delito sin pecado. Yo pensé que me iba a tirar con una de esas bolsas que había ahí, unas cagas. No, le dije, quedó. Está muerto, delito sin pecado. Y nada de lo que vos puedas hacer, siendo psicólogo o no psicólogo, va a poderte sacar de tu problema existencial. Necesitas nacer de nuevo. Dios te tiene que dar un corazón nuevo. Tiene que sacar ese corazón que está dentro tuyo y poner un corazón nuevo. Y ahí le di los pasajes a Ezequiel, todo para que lo vean. Y dije, bien predicado. Bien plantada la semilla. No le dibujé nada, no le inventé nada, ni le dibujé nada. Por eso dice acá, ¿no? Le está diciendo eso. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, ¿no? No nos prediquemos a nosotros mismos. Nosotros somos simplemente un instrumento que presenta el Evangelio. Mirate siempre así. No te prediques a vos mismo. A veces pasa, ¿no? Tratamos de dibujar y no somos... ¡Qué buen predicador que son! No te prediques a vos mismo. Vos estás muerto, saliste del gozo y presentás el Evangelio tal cual está. Y, porque al no hacerlo, eso implica en ti que tenés poca fe. Vos no estás creyendo que el Evangelio tiene poder. Es así de sencillo. ¿Por qué la persona se predica a sí mismo? Porque no cree que el Evangelio es poder y sabiduría de Dios para salvar a la persona. Plantá la semilla. Dejá que esa semilla, que es el Evangelio, si lo has predicado bien, que haga el trabajo que debe hacer. Hay 2 trabajos que el Evangelio va a hacer. Hay 2 cosas que el Evangelio va a hacer. O va a terminar fundiendo a esa persona, o la va a terminar salvando. Por la vida, el Evangelio tiene la vida y también tiene el amor. Esas son las 2 facetas. Claro. Y dejar que esa semilla, ¿no es cierto? O sea, germine, ¿no? En la escuela de verano estaban haciendo unos trabajos y tenían que poner ante una bolsa ante una media, arena y alguna semilla, ¿no? Y esperar que germinaran. Ellos tenían que hacer toda unas anotaciones en cuanto a ese procedimiento, cómo empezó todo, cómo salió. Y la de Brandon no salía ni a palo. Las otras habían germinado todo, mamá, todos germinaron, la mía germinó. Dejá que la semilla va a germinar a su tiempo esa semilla. Pues veía que el otro le había crecido la semilla y no había crecido nada. Bueno, hasta que salieron los primeros renos. Bueno, así es en lo espiritual. Vas a predicarlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 50.000 veces. Y a veces la persona está en su lecho de muerte y se convierte aún en el lecho de muerte. Por eso dice el apóstol Pablo. Vamos al versículo 7. Porque Dios, no hagan con el Evangelio. Les pido por favor.
no hagan con el Evangelio ningún tipo de negocio, ningún tipo de asociación, ningún tipo de nada. Yo escucho a veces en las oraciones, acá en mi propia congregación, personas incrédulas que vienen de visita, están muertas en su lecho sepulcro. No les interesa un nada. Pero aún los cristianos nos tentamos. Ay, agradecemos por esto y le agradecemos, se lo por esta persona, le agradecemos por... No hagas eso, no lo hagas. ¿Sabes por qué te pido que no lo hagas? Porque la persona termina convenciéndose y diciendo, ah, pucha, estás pidiendo por mí, para que me vaya bien, para que esto no estoy tan mal. ¿Cómo el Espíritu Santo puede convencerla de pecado si hacemos eso? En esta congregación se comete ese error. Y se comete una, y se comete dos, tres. Que el Señor la come bendiciones. ¿Qué va con mal de Dios en bendiciones? Hay un abismo entre Dios y esa persona. Y esto no significa que Dios haga salir su sol sobre... ¿No? ¿Dios qué hace? Dios hace salir su sol sobre buenos y llover sobre malos. Pero no significa... Y tenemos que tener cuidado de que esa persona malinterprete. Cuidado, porque a veces queremos un poco como que... lo estoy diciendo acá, no tenemos que jugar con el Evangelio es el Evangelio y no se negocia con nada. Como dicen los norteamericanos con los terroristas, no negociamos con terroristas. No negocié con el Evangelio, en ningún punto de vista. Punto, muerte, todo esto y pecado. ¿Sabe qué? Dios tiene que tomar el corazón. Sí, está todo muy bonito. Porque se empiezan a dar crédito. ¿Se dan cuenta? Empiezan a dar crédito. No dejen ustedes que se den crédito. Porque están perdidos. Es como un ser querido, ¿no? Porque yo tomo eso de los 10 mandamientos, ¿no? Porque ustedes escuchan a la persona y se dan un crédito. Los de afuera, aparte de ellos, lo viven criticando, son una porquería. Ellos son espectaculares. Bueno, cuando llega el punto, cuando uno le presenta el Evangelio, ¿sabe qué? O sea, ¿mentiste alguna vez? Bueno, sí. ¿Robaste alguna vez? ¿Se acuerdan los hermanos de estos hermanos que predican de esta manera? A mí me encantó mucho, ¿no? Dije, pucha, ¿no? Voy a usar este método. Ellos van y ¿robó una vez usted? Bueno, sí. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Se llama? Ladrón. ¿Mintió alguna vez? Van creciendo, ¿no? Le van dando hasta que llegan a lo más. ¿Mintió alguna vez? Bueno, sí, es una mentirita. ¿Cómo se llama? Mentiroso. ¿Adulteró alguna vez? Ya empieza, ¿no? Se cuenta, van comentando. Bueno, ¿cómo se llama eso, adúltero? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios contigo? Tiene que jugarte. Y ahí la persona está desarmada. Porque siempre la persona viene dando secretos a sí misma. Es como esta cantante Elliot, Charlotte Elliot. ¿Se acuerdan de que yo se le conté esto? La daba en un predicador a cantar. A Charlotte Elliot. La daba en un predicador a cantar. Muy lindo cantar. Hay un himno, que dice así, ese que dice sin más, algo así, bueno, vamos a poner en la comentan a mí. Y terminó de cantar. Se le acerca al predicador y le dijo así: usted tiene una voz hermosa, muy linda, usted canta muy bien, pero usted está perdido. Usted no tiene a Dios. Usted necesita tener a Dios en el corazón. Imagínense ustedes, no, el predicador lo va a cantar derecho, no un poco con vuelta. Charlotte Elliot, esas palabras se le clavaron en su mente. Se fue a su habitación pensando. Se acostó pensando en esas palabras. Y esas palabras no le dejaron dormir. Venía la palabra del predicador acá, le estaba resonándola. Y ella se levanta esa misma noche y le entrega su vida al Señor Jesucristo y escribe esa canción, que la tenemos en el escenario. Tal como soy, se llama. Tal como soy. Y empieza así, ¿no? Tal como soy, sin más decir. Fue convencida del pecado. El punto es ser convencido. Acuérdense de Pedro. Al que vosotros... ¿Qué dice Pedro? Hechos 2. Al que vosotros crucificaste por mano de inicuo. El que vosotros crucificaste y conspiraste y todo, Dios lo ha hecho el Señor en Cristo.
Se compungieron de corazón. ¿Quién los hizo que se compungieran de corazón? Y tuvimos una discusión acá con un creyente. Con Jairo. ¿Recuerdas de Jairo? ¿Creyente? Esa misma discusión. Jairo, ahí estuvo la intervención, estuvo el Espíritu Santo convenciendo de los pecados a esa persona, a esas 3.000 personas. No puede ser que 3.000 personas puedan verdaderamente convertirse al Señor si no es una intervención del Espíritu Santo. Hubieran apedrado a Pedro. No había manera. No, pero el mensaje que Pedro dijo. Fue el Espíritu Santo. Dice que se compungieron de corazón. Se sintieron pecadores, sintieron, ¿no? ¿Quién fue lo que generó eso en sus corazones? El Espíritu Santo, Él vendrá a convencerlo del pecado. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a Pedro? Pedro, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer para remediar esto? Pues nosotros, ¿se dan cuenta? Y Pedro dice, bueno, bautícese cada uno. Otro pasaje, ¿no? Que es tan controversial. 2:28, de hecho. Bautice cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y le serán perdón el pecado. Ah, listo. El bautismo perdona pecado. Pum. Fuera de contexto también. Hay que analizar todo el contexto. Y 3.000 personas se convirtieron. El Espíritu Santo tiene que venir. Por eso dice en el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Dónde pasó esto? ¿Cuándo sucedió esto? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo pasó esto? ¿Dónde Dios hizo esto? ¿Dónde lo hizo Elio? A ver, Elio que conoce este tema. ¿Dónde lo hizo Dios esto? Elio. En Génesis, capítulo 1. En Génesis capítulo 1. ¿Qué dice Dios ahí en Génesis capítulo 1? Hágase la luz. ¿Cómo estaba la tierra? En tinieblas, vacía y desordenada. ¿Y qué hizo Dios? Hágase. Y se hizo la luz. Seguimos leyendo. ¿Están entendiendo? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1, es el que resplandeció en nuestros corazones. Resplandeció en el interior de Elio, resplandeció en el mío, resplandeció en el de Quique y en el de todos los que estamos acá que somos creyentes. Exactamente el mismo proceder. Dios resplandeció, Dios prendió la luz ahí. En él y Quique, Acá se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo la palabra, por ejemplo, en Karen. Para ti son estos pasajes, 4, 5 y 6. Hacete los propios. Si tenés tu Biblia, señalalo. Porque ese es el punto acá. Hay una gente en tu vida que está cegando tu entendimiento para que no te resplandezcas lo del Señor. Pero en el 6 dice que Él tiene, porque Dios que mandó que la luz tiene resplandecer la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Punto. Cortita y al pie la foto. Así son las cosas. Así es en Magalí, así es en... no están acá, no se fueron. Magalí, y así en Ángel, y así en todo. Es así. A veces nos queremos engañar, ¿no? Nos engañamos, queremos fintearlo. ¿No? Yo no puedo hacer a Dios alguna vueltereta, alguna cosa ahí, y salgo yo creo que salgo airoso, ¿no? Aún creemos eso. Parecemos Jonás. Jonás se creía que metiéndose en un coso le iba a solucionar todos sus problemas. Y no fue así. Tampoco te va a suceder a ti. Ese es claro. Oración, en el caso de Cana, por parte de los padres, ¿no? Y por todos nosotros, por supuesto. Y cada día nosotros presentar el Evangelio. Para que algún día, quizás, la luz de Cristo pueda sacarse ese obstáculo que Satanás tiene en su vida, ¿no? Que ese obstáculo pueda salir. Bueno, vamos a terminar. Vamos a 2 Corintios 5:17, 1 Pedro 1:20. Por favor, para terminar. Quedamos lo que pasa es que nos llevó mucho tiempo, ¿no? La anotación y eso. Por eso yo le pido a los hermanos que podamos 5:17. cuando lleguen los domingos, los últimos domingos, sí, 2 Corintios 5:17, por favor, Quique. 1 Pedro 1:20, por favor.
5:17. El 5:17 de 2 Corintios. 1.20, ¿eh? Y 1:20 de Pedro. 5:17 de 2 Corintios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, está en una nueva creación. Una nueva canción. Sí. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Bueno, vamos a ver Reina Valera porque ahí es un poco medio... Tiene buenos términos, ¿no? O sea, la internacional, pero bueno, la Reina Valera, aguante la Reina Valera, porque lo dice con más contundencia, hay una contundencia mayor. A ver, yo por favor, aquí no tengan Reina Valera. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Nota la contundencia? ¿Nota que es más contundente el pasaje? Es más sintético, es decir, más real, más bueno, todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. No hace tanto fluente como hace la versión internacional. Todas las cosas... Nueva criatura es, ¿nota? Nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros. Volver a leer. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está. 1:20, ¿no? De Primera de Pedro. Sí. ¿Se dan cuenta? Manifestado, preparado Dios antes de la fundación del mundo, y manifestado en el momento que Dios haya querido estar Del 18 al 20 será. A ver, Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. muy bien, espero que esto haya quedado. Nos hemos quedado cortos porque tenemos... Anótenlo para la próxima clase, Romanos. Les voy a dar los pasajes si ya los tienen y vamos a ir derecho. Versículo 4. Vamos a hablar del 1, anótenlo, 4:1, hasta el 11. Vamos a hacer alguna exégesis ahí, vamos a trabajar contexto en todos esos pasajes bíblicos, y pónganse en mente que el modelo de salvación es Abraham. Abraham es un modelo, como lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Lo que no hemos hecho no es buscar un lugarcito para algunos tipos de preguntas, algo que quiera, de repente alguien quiera acotar o preguntar, algo que no quedó claro, de todo lo que hemos visto. Vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Vamos a ver. Padre que estás en el cielo, agradecemos todo, tu palabra maravillosa que nos llena el alma, nos da fuerza, sabiduría, conocimiento. Y bueno, te agradecemos por tu palabra, te damos gracias por tu palabra. Te has dignado, Señor, en preparar todo esto antes de la fundación del mundo para tus hijos hoy. Gracias. Gracias por tu inmenso amor, por tu gran fidelidad como hemos cantado, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios santo. Un Dios que está interesado, completamente interesado, en todos los creyentes del mundo. Por eso te pedimos por todos los creyentes del mundo, los que aman la venida de tu Hijo Jesús. Gracias por todo, Señor, en nombre de tu Hijo. Te pedimos. Amén.